Reforma, déjeme presentarle una portada que verdaderamente me parece lamentable, y ayer llevó a Pablo Amílcar Sandoval, el delegado del gobierno federal en Guerrero, a hacer una conferencia de prensa y mostrar que eran fake news las del periódico Reforma. Otra vez desmienten al periódico Reforma. Escriben: es diputado en Guerrero y hermano de la titular de la Secretaría de la Función Pública. Crece patrimonio y oculta propiedad. ¿Quién pompó? Y hablan de que y además lo hacen con muy mala fe, lo ponen además de redacción, la nota no la firma un periodista en particular. Acumula propiedades el superdelegado, así le llaman, del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, y hablan de que ha acumulado propiedades en los últimos 15 años, entre ellas una finca en Acapulco, la cual no incluyó en su declaración patrimonial. Y bueno, pues ayer le decía, en redes sociales vi cómo Pablo Amílcar Sandoval le metió un periodicazo al periódico Reforma, que publica como puede más golpeteo contra Pablo Amílcar Sandoval, a quien tenemos en este enlace en vivo y en directo desde Guerrero, y le agradezco mucho su tiempo. Pablo Amílcar, lo saludo con mucho gusto, ¿cómo le va? Vicente, qué gusto poder platicar contigo y con todo tu auditorio, tu amplísimo auditorio. Creo que pues lo describes muy bien, es una mentira más del diario Reforma, y como dice que es una nota de la redacción, pues yo asumo que es Pardinas, el director de Reforma, quien asume esta nota, donde miente francamente, ¿no? Dice que yo no tenía en mi declaración, demostré con mi declaración pública, la mostré ante los medios de comunicación, en mi casa, en la puerta de mi casa, porque no tenemos nada que ocultar, damos la cara. En la 4T no somos como antes. Yo entiendo que lo que se quiere demostrar ante todos estos reportajes que estás diciendo, obviamente ante el caso de Overdrecht y los casos de la deportación del exdirector de Pemex, esto que les ha dolido mucho, que es que las aduanas tengan una renovación, los puertos, empiece a haber un combate a la corrupción en todo eso, pues les parece escandaloso. Pero pues sabemos que hay una posición muy declarada del periódico Reforma, y están buscando demostrar que este gobierno es igual a los demás, ¿no? Que tienen enriquecimientos y que es lo mismo, pero no, se van a quedar con las ganas. Nosotros pudimos demostrar ayer en la conferencia de prensa que esto está declarado, que es un bien familiar, que está en una colonia popular de Acapulco. Quien conozca Acapulco pues sabe que no es una colonia de altos ingresos. En fin, estuvimos dando a conocer, o más bien desenmascarando esta mentira. No han crecido mis bienes patrimoniales, tengo los mismos bienes desde antes de ser diputado, desde antes de ser delegado, y se quedaron con un palmo de narices los de Reforma, pero para salir publican hoy nuevamente otra mentira en el diario. Lo tengo aquí y dice que aparece en mi declaración la casa, pero desaparece otra, lo cual es absurdo, ya es risible. Yo digo que ya Reforma se convirtió en un medio totalmente predecible. Es decir, ya sabemos qué es lo que va a decir, va a salir con alguna otra mentira, pero publica otra cosa que dice que entonces ya no, esto ya no, pero me acusa de que estoy utilizando programas sociales. Pues sí, soy el delegado de los programas sociales y mi trabajo es precisamente llevar los programas sociales a la gente, supervisar, estar en territorio. El presidente no quiere que estemos sentados en los escritorios, sino que estemos en territorio, y de eso acusa Reforma. Es absurdo. Lo que yo veo es un intento pues, por minar la credibilidad del gobierno de la Cuarta Transformación, porque se señale a algún responsable que hay alguna irregularidad,
y está buscando intensivamente Reforma, pues eso, desprestigiar Pablo Amílcar. A este ejercicio de la Cuarta Transformación. Lo que yo afirmo en esta carta, en este texto, es que pues el pueblo es el protagonista de los cambios. No son los dirigentes, no son los funcionarios, mucho menos los servidores públicos los que protagonizan, y por eso no se va a poder detener la Cuarta Transformación de nuestro país. Entonces, Pablo Amílcar. Sí, Vicente. ¿Me escuchas, Pablo Amílcar? ¿Te están llevando en esta ola violenta contra tu hermana, la secretaria de la Función Pública, o este es un ataque directo, un golpe directo a Pablo Amílcar Sandoval? Pues mira, tiene de los dos temas. En la carta, ellos mismos dicen en su periódico que se me señala como candidato a la gubernatura de Guerrero. Pero yo lo que digo es que pues nosotros no podemos distraernos con eso, ¿no? También en el reportaje de hoy dicen que se utilizan los programas hacia la campaña. Yo digo, nosotros no nos vamos a distraer, vamos a estar trabajando como hemos venido haciéndolo, como nos ha encomendado el presidente de la República, y obviamente este golpeteo pues va a ser una anécdota más. Pero sí, hay un tema, obviamente, Irmeréndira Sandoval, mi hermana, es la secretaria de la Función Pública, y ustedes saben, ustedes se han dado cuenta de cómo ha sido el golpeteo infame también de otro personaje muy imaginativo que se llama Carlos Loret de Mola, y que publicó un reportaje diciendo que tenía un patrimonio millonario, haciendo un avalúo en su imaginación de cuánto valían unas casas, y también la casa que dice él que vale muchos millones, es una casa en una colonia popular en la Ciudad de México, es una casa de trabajo de mis padres, y así se van desenmascarando sus mentiras, y obviamente pues va cayendo por los suelos el prestigio de esos periodistas, de estos medios, y obviamente va saliendo. La verdad, yo digo que la verdad es más poderosa que cualquier medio de comunicación, por más dinero que tenga. Entonces, bueno, nosotros pues estamos tranquilos en cuanto a eso, sabemos que no va a poder, digamos, taparse el sol con un dedo, saldrá la verdad a flote finalmente, pero obviamente ellos utilizan la calumnia esta más fascista de calumnia que algo queda, ¿no? Nosotros no vamos a caer en esas provocaciones. Obviamente ha salido Irmeréndira y John a aclarar todo esto, pero bueno, nosotros seguiremos adelante. Y yo también quiero decir, aquí hay un tema muy delicado que se pone en riesgo a las familias, a niños, a menores de edad, cuando se publican datos confidenciales según la Ley de Protección de Datos Personales. Pues no debería estar haciendo esto Reforma, de publicar las direcciones, las fotografías de los inmuebles familiares, etcétera. Pero bueno, parece que a ellos les tienen sin cuidado, ¿no? Eso mismo hizo Pablo Amílcar. Sí. Ese es mi sarcasmo, te advierto. Comparando tu finca que anuncia en primera plana el periódico Reforma con ahí la humilde propiedad de Carlos Romero de Champs, ¿cómo la comparas, querido Pablo Amílcar? Bueno, pues la propiedad de Carlos Romero de Champs, por ejemplo, en Acapulco, pues es una mansión en Las Brisas, que es el complejo más selecto de Acapulco, más caro. Y obviamente pues nuestra casa está en una colonia popular que tuvo una regularización territorial, y que yo creo que debe valer una milésima parte de lo que vale esas casas. Es absurdo, digamos, lo que quieren hacer de manchar, digamos, el nombre de una familia a partir de estos periodicazos, ¿no? Obviamente, pues no les va a resultar. Creo que también nos sentimos nosotros orgullosos, pues no solamente de la trayectoria de nuestros padres, sino también de cómo nos enseñaron a vivir, cómo nos enseñaron a trabajar y cómo vamos a estar pasando, digamos, por estas funciones que tenemos ahora, pero sin duda vamos a salir con la frente en alto para poder seguir trabajando por la transformación de México. Pues es un alto contraste el que haces, obviamente. Pues Romero de Champs, cómo se acostumbraba a que los políticos al llegar a un puesto
pues sí, se compraran mansiones, tuvieran de pronto grandes cantidades de dinero, pero aquí es al contrario, ¿no? Nosotros tenemos, yo lo que establecía es, todos mis bienes son de antes de ser, de trabajar en el gobierno, antes de ser diputado incluso, y no ha habido un crecimiento. Todo está incluido en mi declaración patrimonial y pues no hay ninguna irregularidad. Entonces, bueno, si quieren tergiversar, la verdad, quieren hacer interpretaciones radicalizadas, pues obviamente quien pierde credibilidad son ellos. Nosotros, yo sí digo que hay una responsabilidad que tendrá que asumir el director de Reforma y obviamente pues ¿Los vas a demandar? lo que pasará con su medio cuando se vaya, esto ya es un sistema, esta cuestión de calumniar a funcionarios de la Cuarta Transformación, yo digo que se vuelven muy predecibles con estos golpeteos y incluso lo que hice en esta conferencia de prensa que hice frente a mi casa fue invitar al director del diario Reforma a venir a mi casa, a conocer cómo vivimos, a conocer cuáles son las condiciones de la colonia, cuáles son las condiciones de mi casa, porque nada que ver con Romero de Champs, estoy seguro que nada que ver con las propiedades que él mismo tiene y que pues obviamente no tenemos un punto de comparación con ellos. ¿Vas a demandar lo legal por lo que mencionas, Pablo Amílcar, de que se pone en riesgo a tu familia? Mira, estamos haciendo todas las evaluaciones jurídicas con un equipo de abogados y también te quiero decir que vamos a emprender una cuestión jurídica para que publiquen en los términos del artículo 6 de nuestra Constitución. La Constitución en México garantiza el derecho de réplica desde hace algunos años en la misma proporción, en el mismo lugar, en el mismo medio donde fue publicada. Y nosotros decimos que me publiquen mi carta aclaratoria a 8 columnas, 2 días consecutivos, la carta que voy a mandar hoy también, porque obviamente pues no puede haber este grado de impunidad. No es nuestra intención pues acallar, digamos, pues, las voces. No se trata de que no digan su punto de vista a estos medios de comunicación, pero de lo que sí se trata es de que no mientan. Eso es algo muy claro que tenemos, los principios, los derechos humanos que hay que salvaguardar también, están aquí en juego y eso es lo que estamos evaluando respecto a lo que viene. Para dar esto de lado, ¿se trata de una herencia esta casa que te tildan de finca, poniéndola así, pomposa, Pablo Amílcar? Es una casa, pues yo digo que totalmente explicable y correspondiente a 40 años de trabajo de mis padres y pues no tienen nada de espectacular. Yo estaba viendo ayer pues que tiene una pileta mi mamá y dirán que eso es la alberca que hay. No tenemos alberca, no tenemos jardines, no tenemos nada de lo que ellos están planteando como al describirla como lo hacen en Reforma. No es una colonia de alta plusvalía, como dijo Loret de Mola, ni nada por el estilo. Por eso yo quise dar la conferencia de prensa ahí, a las puertas de la casa, para que incluso los reporteros pudieran conocer pues el inmueble y que vieran que Reforma está mintiendo. Y hoy vuelve a mentir Reforma en su primera plana a 8 columnas y vamos a exigir, insisto, que publiquen el derecho de réplica constitucional en México. Pablo Amílcar, lo saluda con muchísimo gusto Antonio Ruiz aquí en el equipo de Sin Censura. Solamente para confirmar, ¿no ha habido algún tipo de respuesta directa del periódico de Reforma, del señor Pardinas? ¿No ha habido algún tipo de, de réplica a su réplica? Pues mira, no se dieron ni la delicadeza de mandar a un reportero a la conferencia de prensa que di, ¿no? Nosotros conocemos a los corresponsales, conocemos incluso a directivos del diario Reforma. Yo digo que ellos podrían haberse evitado este ridículo que hicieron con una llamada telefónica diciéndome, oye, aquí hay un inmueble, esto, ¿dónde está?, etcétera.
Hay un tema en Acapulco que es pues, la nomenclatura de las calles, la nomenclatura de las colonias, y tal vez eso los confundió, digo, queriendo encontrar una razón para todo esto. Pero la verdad es que aquí se ve una mala intención, te digo, hoy se proyecta Reforma, porque ya dice, bueno, está bien, este tema no, pero este otro, ¿no? Se sacan de la manga otro tema que nada que ver con este primero, pero lo que evidencian es que su intención es el golpeteo político. Y yo digo que utilizan un medio de comunicación que pues se forjó al fin de cuentas pues, con el trabajo de muchos periodistas. Y yo menciono a Miguel Ángel Granados Chapa, obviamente, como un decano del periodismo histórico. Y ahora lo que está haciendo Juan Pardinas es algo francamente risible, algo que está llevando al desprestigio pues, a todo un conjunto de personas. Muchos han salido del Reforma ya, pero no se han contactado conmigo directamente, ¿no? Hubo una llamada ayer del reportero que es el corresponsal aquí en Guerrero, y yo le hice llegar, ¿no? Nuestro boletín, el comunicado de prensa que hicimos. Me parece que no hay, digamos, una buena interacción, y me parece que ellos se abrazan a su error, y bueno, pues esa es una postura, insisto yo, más política que periodística. Pablo Amílcar, en Sin Censura tenemos una gran audiencia, no solamente en México, sino en Estados Unidos. Y me escribe Alex y dice, hola Vicente, te saludo desde el estado de Kansas. Estoy viendo que estás entrevistando al delegado en el estado de Guerrero. Te pediría, para que vean que los leo a todos, para los que me critican, te pediría por favor si le pudieras preguntar qué está pasando con los apoyos que está dando el gobierno y que los beneficiarios no pudieron cobrar por esta situación de la pandemia. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Cómo se puede volver a cobrar? Ojalá pudieras leer mi mensaje. De antemano, muchas gracias. Y a ver si puedes leer mis saludos. Te felicito. Bueno, pues ahí está. Gracias por las flores, Alex, que ya no me gustó leer porque pues se oye muy feo que yo lea mis propias flores, pero te agradezco en el alma. Pablo Amílcar, como tú ves, la gente atenta a esta entrevista. ¿Qué le decimos a Alex hasta Kansas? Mira, es una cosa muy bonita, porque en Guerrero estamos teniendo un máximo histórico de beneficiarios en estos momentos. Tenemos, sí, bueno, ¿sí me escuchan? Sí te escucho. ¿Me escuchan? Sí te tenemos escucho. Más de 250,000 beneficiarios en el programa de adultos mayores y más de 37,000 en el programa de personas con discapacidad. En total, de todos los programas que tenemos en bienestar, tenemos más de 1,260,000 beneficiarios en Guerrero, que todos los bimestres, digamos, o dependiendo pues de la periodicidad de los programas, están teniendo un beneficio desde el gobierno de México. Ahora en esta época de COVID han salido también algunos beneficios específicos como las tandas, los créditos a la palabra, que han beneficiado a las pequeñas empresas. Pero lo que les queremos decir es que quien no haya cobrado en esta etapa, no se preocupe, tiene garantizados sus recursos. Qué bueno que se puedan resguardar, qué bueno que no tengan que salir de sus casas. Nosotros estamos haciendo operativos incluso para llegar a los hogares de las personas, de las poblaciones más alejadas, y hacerles llegar el recurso. Pero lo que queremos es que se resguarden principalmente, porque esta pandemia es muy seria y se tomaron estas medidas. Uno, nadie va a perder sus recursos durante esta crisis de la pandemia. Es decir, estamos pagando por adelantado 4 meses en este operativo, y si no los cobran este mes, pueden esperar al siguiente bimestre que hagamos el siguiente operativo para que cobren todo junto. Si no cobraron el anterior, no se preocupen tampoco. Ese dinero se va a resguardar porque está ya etiquetado para los beneficiarios. Es decir, aquí no va a haber nada como había en el pasado, de que se perdió el dinero y pues no lo cobró, entonces ya no lo cobra nadie, ¿no? Y se lo quedaban algún funcionario en sus bolsillos. No, acá es totalmente distinto. Ese dinero está etiquetado
para los beneficiarios, para los adultos mayores, las personas con discapacidad, las becas. Hemos tenido una saturación del sistema porque tenemos un número muy importante de becarios, 271,969 en educación básica, 133,078 becarios en educación media superior y 17,427 en educación superior. Es decir, todos estos jóvenes trataron de entrar al sistema y se saturó el sistema, y ahora le estamos pidiendo que vayan poco a poco. Insistimos, el dinero no se va a ir, no se corrió una versión de que ya no podrían cobrar después de una semana, no es así. Con calma podrían ir imprimiendo, digamos, sus órdenes de pago e ir a donde tienen que acudir, a las ventanillas donde se puede hacer válido este programa. Entonces no se va a perder el dinero, ahí está garantizado. Y bueno, pues siguen los programas, ninguno de los programas se detuvo. El programa de tandas para el bienestar, el programa de Sembrando Vida, la escuela es nuestra, que es una cosa magnífica que está pasando, porque se da cuenta de que la gente en Guerrero es una gente honesta, no se ha perdido un solo peso, y está habiendo obras magníficas en las escuelas en todo nuestro estado. Tenemos 4,320 escuelas que tienen ya recursos y que están haciendo obras mucho más eficientemente que cualquier constructora privada o que el gobierno mismo, como lo estaba haciendo en el anterior gobierno. Entonces, bueno, nosotros decimos, los programas sociales van avanzando, ¿no? El estado de bienestar que se está construyendo en México está avanzando, y tal vez eso es lo que los tenga tan enojados a este sector de la derecha en México. Para cerrar el generoso tiempo que compartes con nosotros para aclarar esta nueva fake news del periódico Reforma, ¿se han cometido errores a la hora de la entrega de estos apoyos? Veía y te digo porque le tienes que responder también a esos que te critican de aprovecharte de los programas sociales para promocionar tu imagen. Yo veía y escuchaba un video en el que pareciera que alguien, no sé si con buena o con mala intención, señalaba, ya saben cómo se llama el responsable de estos apoyos, y era tu nombre, Pablo Amílcar. ¿Se han cometido errores o cómo podemos tomar estas cosas que se usan pues para el golpeteo político, ¿no? Mira, sin duda puede haber errores, puede haber mala fe y puede haber inducciones, ¿no? Lo que yo te quiero decir es que pues yo no conozco, a quien sale en ese video. Sin embargo, hemos ordenado una investigación que se haga al interior de Bienestar para saber quién es, si es empleado, si no, etcétera. Pero tampoco vamos a ser cómplices ni vamos a tapar nada. Puede haber errores, te digo, la opinión que nos daban los expertos es, pues finalmente no se está condicionando un programa, no se les está diciendo si no votan o si no opinan o si no conocen, nada, no hay un condicionamiento, y tampoco hay, digamos, una promoción en lo que se ve. Sí, me parece inadecuado, me parece de mal gusto lo que se está haciendo ahí, pero nosotros lo que hemos decidido son acciones. Yo digo que siempre el trabajo mata grilla. Entonces lo que vamos a hacer es presentar una denuncia, aquí la tengo ya en mis manos, ante el Ministerio Público, para que investigue y deslinde las responsabilidades en caso de que haya algún ilícito, algún desvío, algún condicionamiento, alguna promoción indebida, porque también esto ya está en la ley. Quiero decir dos cosas aquí. Una, que los programas sociales están blindados por las políticas públicas que está generando el gobierno de México. Segundo, que los programas sociales son un derecho constitucional desde hace unos meses en México. Esto también ha causado mucho revuelo en México. Ya es un derecho, ya no es un programa. Ahora son derechos exigibles, y en la Constitución está que debe financiarse a los programas sociales como prioritarios. Entonces, esto es algo que cambia radicalmente cómo operan estos programas y evita que se puedan usar
de manera tendenciosa o partidista. Antes se le decía, si tú no estás en mi partido, si no te afilias, pues no vas a poder ser beneficiario. Si no eres mi amigo, si no votas por mí, no vas a poder ser beneficiario. Ahora es imposible hacer eso. Ahora, y precisamente por eso, el presidente previó que se hiciera una constitucionalización de estos derechos y que se les dejara de tratar como programas, como si fuera una graciosa concesión del gobernante, sino como un derecho exigible por el pueblo. Y esto le devuelve la dignidad a la gente y hace que ellos tengan que exigir a los funcionarios y no los funcionarios tengan que condicionarles como se pretende hacer ver en ese video. Entonces, yo insisto, vamos a presentar la denuncia. Queremos que se investigue quién es, cuáles son las características que hubo en ese operativo. Estamos pidiendo a ver si alguien más tiene videos para ver no solamente una parte, sino ver el contexto. En fin, vamos a trabajar, insisto, no lo vamos a dejar a una justificación o a ver qué pasaría, nada. Que se haga una investigación seria, que sea la Fiscalía, un órgano autónomo. Lo vamos a presentar a nivel estatal y a nivel federal, porque aquí también que no haya ninguna, duda de que estamos yendo en serio contra la corrupción, contra el condicionamiento. Ya son delitos, también en el Código Penal ya se tipificó como delito todas estas acciones. Y esto, por cierto, quiero decir, es algo que también molestó a algunos intereses en México, porque creían que se iba a poder ocupar el dinero público para condicionamiento electoral. Y Exacto. Ahora no lo van a poder hacer en ningún ámbito de gobierno, y esto va a plantear una nueva forma en que concurran a las elecciones los partidos políticos. Exacto, pues te agradecería, Pablo, a través de nuestros equipos, el mío de producción, el tuyo que te apoya como delegado, que nos hagas llegar, si me permites, números de teléfono para denuncias, cuando haya que denunciar en esto si es que hay alguna denuncia por este tema de los programas sociales, o para las personas que no han cobrado, para ver con quién se dirigen y darle trámite a esas solicitudes. Te lo agradecería mucho. No te lo pido en este momento porque sería tirarte una curva, pero estamos claro, al pendiente. Vicente, nos Pablo sirve Amílcar. mucho, obviamente, y además ¿Sí? Sí, Vicente, te decía que nos sirven mucho porque obviamente pues lo que necesitamos es una comunicación con la gente, y yo te quiero decir que te agradezco mucho esta oportunidad de platicar con tu amplísimo auditorio. Nosotros pues obviamente te seguimos desde hace mucho tiempo. Tienes una trayectoria pues amplísima y un prestigio pues a toda prueba. A mí me parece que es te agradezco esta oportunidad de hablar con tu auditorio, y te decía, nos sirve mucho el que la gente pueda darnos sus denuncias, que se hagan públicas. Queremos que se sepa todo lo que pasa, y te doy un número telefónico que es un 01800. Es 800 639 4264. Es la información, es la línea de bienestar, y aquí todo lo que Pablo, se refiere a los programas de la Secretaría de Bienestar de esta delegación se pueden atender. Y te voy a hacer llegar al equipo de comunicación de ustedes los demás teléfonos de aquí de la delegación para que pueda haber una adecuada comunicación. Decirte que nos sirve mucho este video que está circulando, como tú lo mencionabas, es único, no hay ningún otro, no es una cuestión sistemática, no es algo que, por eso nosotros sospechamos que puede ser alguna cuestión montada, o editada, que se haya sacado de un video más amplio esto. Entonces, queremos que haya más elementos y que si hay alguna irregularidad nos la hagan saber de inmediato. Y te digo, no dudo en que pueda haber errores, y los errores se enfrentan y se corrigen. Obviamente no nos planteamos que haya, mala fe de parte de esta delegación hacia los programas. Vamos a trabajar, insisto, yo digo que el trabajo mata grilla,
Y bueno, Claro. repito el número 800-639-4264. Estamos a sus órdenes, Vicente. Pablo Amílcar Sandoval, te agradezco mucho que hayas hecho posible este enlace y espero que estemos en comunicación constante para informar a la gente de Guerrero, a la gente de México, a los paisanos en Estados Unidos. Un abrazo, Pablo Amílcar. Un abrazo, gracias. Estaremos en comunicación. Es el delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, haciéndole frente a estas que asegura él son fake news del periódico Reforma, sobre una finca que terminó siendo una casa en una popular colonia de Acapulco, Guerrero. Nada que ver, y se reía porque le hacía la comparación con las lujosas propiedades del ex líder petrolero Carlos Romero de Champs, también ahí en el puerto de Acapulco. El número de teléfono, si no lo logró apuntar para que reciba información acerca de los programas sociales de la delegación en Guerrero, es 01800 639-4264. Repito, 01800 639-4264 para denuncias por cualquier caso en Guerrero, ojo, de los programas sociales, o para que salga de dudas como esta persona que desde Kansas nos envió este mensaje que con mucho gusto compartimos con Pablo Amílcar Sandoval. Vamos de enlace en enlace.